Junto al profe Morales comenzamos a desandar otra hora por Actualidad Radio, 10:40 AM. En esta hora viajaremos a Venezuela con Noel Alejandro Leal. Ustedes ya lo conocen, así que primero saludar a Noel Alejandro Leal en la calle en Venezuela. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny, a todos en el estudio. Gracias por la bienvenida, profe. Bueno, tú sabes que la bienvenida, algunas veces uno dice, ¿no? Las gracias te las doy yo a ti, porque no es que estamos haciendo ningún favor, al contrario, no estamos haciendo que darle las gracias a ustedes, que nos dan a ti en particular, de jugártela como muchos otros están presos, los que se lo jugaron, y nos estás dando una perspectiva que nos puede pasar a cualquier país. Y no te creas que aquí tenemos uno de los partidos medios socialistas también, y realmente el peligro está siempre latente, mientras que la gente entienda que se le regale las cosas y no haga ningún esfuerzo para trabajar como están haciendo en nuestra área en particular. Por eso te doy las gracias que permitirnos comunicando contigo, y sé lo que no sé, me imagino lo que estás pasando. Sí, la situación en Venezuela sigue complicada y complicándose más cada minuto. Complicándose más porque sigue mucho venezolano sin entender el problema real. Sigue mucho venezolano muy lejos de la realidad. A pesar de que la revolución avanza en todo sentido y sigue depredando todo, acabando con todo, y va exterminando hasta el pensamiento, mucho venezolano que tiene aún oportunidad de reacción prefiere seguir refugiándose en cualquier mentira o entregarlo todo, que es una de las partes que más tiene que preocuparnos. Recuperar al país es algo relativamente sencillo, porque parte del hecho de querer entender que nos pertenece y que simplemente no le pertenece al comunista, que esta tierra vale mucho, que tenemos que entender qué es ese valor para amarla, para poder comprender el tamaño de la traición de la que hemos sido víctimas y poder asumir la realidad. Entonces hay mucho venezolano que ha aprendido, que nunca aprendió a querer a Venezuela y ha aprendido a odiarla, y simplemente ahora ha decidido entregarla. Y es una de las cosas más graves de lo que nos está sucediendo, porque vuelvo a eso, es relativamente fácil recuperar a Venezuela. Esta semana alguien me preguntaba, ¿es fácil recuperar a Venezuela? ¿Es muy difícil? ¿Qué es lo más difícil? ¿Recuperar a Venezuela o recuperarla después, ponerla a trabajar y volverla a convertir en un país? Y en el fondo las dos cosas son bastante fáciles, porque con toda la capacidad que tiene Venezuela de recuperación, todo nuestro músculo que tenemos interno y toda la capacidad que tiene el venezolano de volver a crecer, de pararse, de ponerse a funcionar, lo único que necesitamos es que el liderazgo tenga el objetivo claro y quererlo hacer. Es ahí la clave y es donde todo cambia. El país está mal, realmente mal, pero está muy mal debido a un liderazgo que ha hecho que el venezolano en general pierda total objetivo de lo correcto. Y el objetivo de lo correcto no es otro sino recuperar a Venezuela. Tú sabes que cuando te escucho a ti, que siempre has tenido un objetivo, una meta, una claridad en relación a lo que Venezuela tendría las posibilidades de hacer, pero siempre hemos hablado, no quiero cansar, pero Venezuela no tiene nada que ver a los países que le rodean ni a los países latinoamericanos. Venezuela tiene su propia forma de hacer dinero sin hacer ninguna exportación. Los demás países
que como tú ves son corruptos. La droga entra a patadas ahora en cualquier país latinoamericano y está manejando a los políticos tradicionales. Venezuela, como bien tú dices, en cuanto sea tomado el poder de Venezuela y prorrogue los pagos que tiene, Venezuela se levanta por sí mismo. No hay que ser ningún genio para levantar Venezuela. Exactamente, Venezuela tiene el potencial y más allá de ese, del hecho del resto de los países latinoamericanos y el resto de los países en general en el mundo, Venezuela tiene oportunidades de sobra para convertirse en ese faro de producción, igual que fue un faro de libertad, en un faro de oportunidades para la inversión y el desarrollo del que quiera crecer. Y el venezolano ya lo hizo una vez, ya lo ha hecho en varias oportunidades. Entonces, volverlo a hacer no está lejos de nuestras fuerzas. El asunto es terminar de entender que tenemos sobradas razones para hacerlo. La principal es una deuda para con nuestros hijos. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo es? Bueno, ¿cómo no? Te voy a decir, claramente se vio. ¿Cómo Cuba fue tomando paulatinamente el control de Venezuela? Porque lamentablemente te quiero decir, yo no creo que Maduro ni los integrantes tengan la capacidad de estar apareciendo cada día con una trampa nueva. Eso no lo piensa Maduro porque es la verdad que es un individuo que no me... es el pajarito que le vuela la cabeza con Chávez. Así que no puedo esperar mucho de él. Pero sí No, de ser un delincuente drogadicto y que todos los drogadictos y todos los delincuentes de América Latina lo dejan porque les conviene ser el centro de las finanzas y la protección de los políticos y el narcotráfico de todos los países de alrededor. sí, y en el caso particular de Maduro, por supuesto, estamos viendo la evolución del tirano, ¿no? Por supuesto que Maduro es un invento del aparato, igual que Chávez, un invento del aparato de la internacional comunista, que va generando este tipo de monstruos. El castrismo durante años quiso a Venezuela, durante años lo intentó por vía armada, hasta que encontraron la mejor fórmula, seducir a la estructura académica y a la estructura política del país para que se fuese entregando, a Venezuela. Y lo fueron haciendo desde aquel manifiesto que siempre les recuerdo que en 1989 911 seductores del país se le arrodillaron al sátrapa asesino que ya allí tenía más de 30 años sodomizando a Cuba. Aquí vinieron y se arrastraron ante él y le dijeron, oh sí, gran Fidel, nosotros te amamos y te vamos a entregar este país. Y lo hicieron, pues, deformaron la mente de una sociedad y acabaron con ella. Eso es lo que hace un liderazgo, pues, ese era el liderazgo de Venezuela. El liderazgo que aún hoy se atreve a emitir algún tipo de opinión, y lo peor es que no solo es que emiten opinión, sino que la misma todavía cuenta con el aplauso de una gran cantidad de venezolanos que siguen sin entender dónde demonios están parados y quieren seguir venerando a las ilustres nulidades que nos han llevado al abismo y al barranco donde nos estamos hoy, pues a este fango, a este lodazal, a este desastre en el que estamos. No llegamos por casualidad, llegamos por esa estructura que usted menciona hace rato, este control en el cual estamos hoy es gracias a una decisión, a una ambición de Cuba en su momento, que forma parte de un proceso internacional, pues no solo Cuba. Pero ese hecho de que sea hoy el caso de Maduro en el gobierno, tenemos ese proceso de la evolución del tirano. Es interesante porque vale la pena para que la gente pueda hacer un análisis completo del estudio de la realidad. Desde el principio yo definía a Maduro como el Stalin tropical. La llegada del Stalin tropical, la gente siempre lo fue subestimando, igual como subestimaba al criminal Hugo Chávez, y uno explicaba que Maduro ya había sido constituyente, Maduro ya había sido presidente 2 veces del Parlamento venezolano, Maduro fue el canciller con más años como canciller de la República de Venezuela, por
eso es que cuando la gente dice que atacar el asunto de la nacionalidad, nombrar 3 cargos donde es imposible que hubiese sido nombrado si era colombiano, ¿no? Entonces, para que se tenga el tamaño de la traición, es de cuándo viene la traición. Todas esas cochinadas a nivel de parlamento, a nivel de cancillería, las tenemos durante años, pues. Llegó a Maduro a la presidencia y la gente sigue subestimando la gracia. Cuando Maduro llegó a la presidencia, todo el mundo empezaba a hablar sobre las divisiones en el chavismo. Y yo volví a colocar que el chavismo no tenía divisiones, el chavismo tenía pequeños componentes. Estaba el chavismo chavista, el chavismo el narcochavismo, que es la base de casi todo, el chavismo castrista, la MUT, que también es chavismo, pero todo eso es una sola cosa, chavismo. Y ese chavismo se ata de alguna manera a una tabla de salvación que seguía vestida de democracia, que era Maduro, pues. Vestido de democracia gracias a las elecciones, gracias al voto de una sociedad inconsciente que siguió a un liderazgo criminal que le hizo vestir de democracia de nuevo una y otra vez a este proceso comunista. Maduro se tomó ese espacio y jugaron una serie de estructuras políticas y alcabalas electorales para irse legitimando. Y lo cierto es que en ese proceso Maduro está a punto de culminar lo que es el periodo gubernamental correspondiente a su elección, pues. Maduro está a punto de culminar 6 años. Eso no es propio de un imbécil o de un tarado, como muchas veces lo pretendemos subestimar, ¿no? Él tiene un proceso natural de un tirano. Es algo que por alguna razón les funciona. Es increíble, desde aquel hijo de Zapatero, que era aquel Stalin, hasta este personaje, tienen un proceso evolutivo donde se van aprovechando las necesidades de los demás para irse tomando cada vez más fuerza en el ejercicio del poder. Ha permitido él, igual que Chávez, permitió tal nivel de abuso, tal nivel de criminalidad, y han hecho que cada una de las partes se vaya fundiendo dentro del fango del crimen, donde están conscientes de que ya no pueden funcionar sin él, que él tiene que seguir siendo la proa de este buque, de esta organización criminal que va avanzando con su proceso de destrucción, y pasa de ser una balsa a ser un gran buque, un buque estable. Y ese buque estable, lleno de este material radioactivo que es el narcotráfico y el comunismo, se mantiene a flote gracias a esa gran cantidad de intereses que van en ese buque. La decisión del país es torpedear el buque. Se torpedea el buque y salimos de todo y encontramos de nuevo la oportunidad de hacer que flote el país y no ese buque radioactivo. Fíjate, yo me ponía a pensar, no pensar, diría ver, observar desde lejos, que recuérdate que el que tiene el dinero, el que quiere hacer dinero fácil, Latinoamérica es especial porque los intereses son más caros, porque ahí no se respeta nada y ahí tú puedes comprar a cualquier político de turno, le das unos pesitos y los tipos te hacen lo que tú quieres. Entonces, ¿cómo la camada que está alrededor, que para mí, I'm sorry, son industriales corruptos y son delincuentes y ellos saben que Venezuela le va a comprar todo a estos corruptos, que en otros países se hacen los santos, porque Venezuela compra los productos afuera. Y comprar afuera significa conectarse con empresarios que están afuera y que desde afuera se hacen plata a montones exportando los productos a Venezuela.
Y yo me pregunto si esos empresarios corruptos o esos países corruptos, como en el caso de Brasil o en el caso de algunos países chiquititos de alrededor, que viven o se mantienen del dinero que Venezuela genera y le da a ellos para traer productos a Venezuela. La cosa no es tan simple, no es que solamente los apañan los narcotraficantes y los bancos a través de lavar el dinero, sino la protección de los narcotraficantes, la permisibilidad de moverse a los terroristas en el mundo, dándoles pasaporte por el vicepresidente. Por eso me pregunto, ¿por qué no lo hablan? ¿Por qué solamente le dicen que es Maduro? No, es un conjunto empresarial y el pueblo venezolano no importa para nada, no se necesita el pueblo venezolano. Y es algo que no es nuevo, profesor. Fíjese, esa reacción que hoy vemos de lo que usted estaba colocando allí, ese punto de esos pasaportes que hoy circulan y se le señala al vicepresidente, a Tarek El Aissami, como responsables de eso. Tampoco es nuevo. Tarek El Aissami no tenía tanto poder en el momento en que el canciller de la FARC, Rodrigo Granda, era el protagonista en Venezuela de tener identidad como venezolano y tener pasaporte como venezolano, y estaba escondido aquí. Cuando Rodrigo Granda fue capturado aquí por miembros de la Fuerza Armada Venezolana, el oficial que participó en su captura, ese oficial fue condenado por Hugo Chávez, fue enviado a la prisión de Ramo Verde. Ese oficial, que es un héroe, ese oficial fue condenado y fue torturado en la prisión de Ramo Verde. Un oficial venezolano, por hacer su trabajo, hacer su deber de patria, al detener a un narcotraficante un narcoterrorista colombiano que estaba siendo protegido por parte del gobierno. Y en ese tiempo, en el caso de Tarek El Aissami, no era el protagonista. Es decir, el cáncer que nosotros tenemos aquí lleva todo el tiempo de la revolución chavista. Por eso es que hay que enfatizar mucho eso. Esta internacional del crimen que tomó Venezuela hizo posible la llegada del chavismo, y al llegar al chavismo simplemente soltaron todos los demonios. Cuando Chávez toma el poder en Venezuela, profesor, en 1999, y comienza el proceso constituyente, en ese momento se acabó en Venezuela el más mínimo atisbo de institucionalidad. Y eso es importante recalcarlo, porque a estas alturas, a casi 2 décadas de esa realidad, todavía existe gente discutiendo tonterías tan ridículas como esperar que este intento de Asamblea Nacional, este vacío, ese cascarón ridículo lleno de colaboracionismo, valide un invento que ellos se sacaron de un sombrero de mago, de un tribunal incompleto, sin ningún tipo de acción legal jurídica, más allá de como hecho político, valide ese hecho vacío de un antejuicio que está impulsado por una criminal socia de esto, que es Luis Ortega Díaz. Y esperan que la gente siga con una esperanza sobre eso. Y le dicen a la gente que dentro de ese camino existe algún tipo de vía institucional. Llevamos 2 décadas, 20 años que en este país no existe un atisbo de institucionalidad. Eso se murió en Venezuela. Se acabó desde el proceso constituyente de 1999. E insisten, y lo peor es que insisten en decirle eso al país, lo que deberían de ser los responsables de sacar al país de este marasmo. Lo que debería de ser la cúpula del país, no política, no política podrida, sino con pensamiento político, con responsabilidad hacia el país, gente con capacidad académica, gente con responsabilidad jurídica, son los que más están insistiendo en semejante barrabasada. Entonces, claro que puede haber una
cúpula empresarial criminal que se aproveche de esto. Claro que pueden haber personajes de la estructura de pensamiento de Nicolás Maduro, o algo muchísimo más bajo, o algo mucho más arte, como lo que lo manejan a él, haciendo lo que les dé la gana, porque ¿contra qué se están enfrentando? Se están enfrentando contra un país que cuenta con un liderazgo político, social y comunicacional absolutamente inútil, la gran mayoría, y los otros absolutamente cómplices. Entonces, ese es el gran problema, y ese es el problema que más nos tiene que preocupar al venezolano común, porque estas bestias son las que siguen llevando el mensaje hacia el exterior. El mundo entiende que en Venezuela hay un inmenso problema, entienden que Venezuela está a punto de despedazarse, lo ven en los números de la hiperinflación, lo ven en el hambre, lo ven en la realidad de cuando el venezolano sale a las calles y marca con su vida, con su sangre, el asfalto. Eso es una realidad que no pueden negar. Pero de repente se encuentran con esta partida de payasos todavía hablando de que existe algo de institucionalidad en esto, o que buscan algún tipo de fenómeno de elecciones limpias, o que ya hacen llamados a creer en fantasías jurídicas, cuando estamos en un país que no tiene equilibrio de poderes desde 1999. Por supuesto, para una organización criminal con tantos años de experiencia como es el comunismo, hacer desastres en Venezuela les ha sido tan fácil. Uno cuando empieza a destapar y ya está todo destapado, acá no hay nada que ocultar. O sea, se sabe que los capitales, el tipo se enoja con Panamá, al otro día le dice que quieren arreglarse con él, se enoja con España, al otro día le dice que no, que va a ser bueno, que quieren que vaya de vuelta a Venezuela, embajador, y los españoles y Panamá se entretuvieron un rato, él seguro que le pagará a alguna empresa panameña de aviación lo que le debe, un poquitito, igualmente le va a seguir debiendo, pero terminó el asunto, es una noticia de 2 días, 3 días, como en estos momentos podemos decir, pero si ya la gente se muere de hambre, está bien, pero vamos a esperar a las elecciones a ver qué pasa. Se transforma en algo tan pegajoso, tan sin sentido, falta tanta creatividad. Eso no igual que, aunque se enoje, ¿no? Lo que te voy a decir, pero me da la impresión como en los Estados Unidos, los que llamaríamos los republicanos, podrán tener efectivo lo que están haciendo, pero no saben difundir su teoría. Tienen que ponerlo a que dé resultado el plan que ellos dicen, pero no saben conquistar a la gente. No se le conquista, no tienen argumentos para decir, señores, hagan esto, por esto y esto. No tienen capacidad. Hay un ejemplo que yo siempre le pongo a mis amigos. Para mí está muy claro esta parte del cuento. Yo no creo en el cuento del fin de la historia y toda esta gente maravillosa que insiste siempre en que no, ya no podemos seguir hablando de izquierda y derecha, eso son cosas del pasado. Eso es mentira, pues, porque si en el momento en que usted baja sus banderas, el otro va a tomarla, va a aprovechar y va a colar poco a poco lo que está podrido, y esa cosa que está podrido tiene un solo referente al final, que es la izquierda, pues. Entonces, yo siempre he explicado que la derecha no sabe hacer publicidad. No tiene la menor idea, no lo sabe. No tiene la más mínima idea, y entonces no sabe vender lo que es correcto. Aparte Exacto. de que vender lo incorrecto siempre es muy sabroso, muy divertido. Entonces decirle a la gente, mira, ven acá, vamos a hacer que todo el mundo tenga esto, y esto no te va a costar nada, y la gente se lo cree porque no tiene que pensar.
le parece maravilloso y vamos a darte libertad para que consumas todas las drogas que tú quieras y todo el mundo dice, ¡wow! ¡Qué chévere! Y todo esto es chévere y vamos a hacer todas las cosas maravillosas y la gente es feliz, mientras que la derecha te tiene que decir, mira, esto no puede ser y hay que poner las cosas en orden. También cuesta, es difícil decirlo, es difícil que sea atractivo, porque la libertad real requiere responsabilidad y el ser humano, por naturaleza, cuando no le enseñamos la importancia de las cosas, el valor de la familia, el valor de la libertad, el valor del progreso, el valor de la vida, se vuelve altamente irresponsable y ama la irresponsabilidad que le ofrece la izquierda. Ama eso, ama esa basura, ama el sentirse corrompido, ama querer tener la oportunidad de ser más irresponsable aún, tener esa licencia que otorga el socialismo para poder ser más irresponsable todavía. Entonces, ese es el gran problema de la derecha. Es difícil vender la obligación a comportarte como es debido, cuando el otro te ofrece la oportunidad de comportarte como un irresponsable más. Bueno, pero acuérdate que para los medios de comunicación, y como marcan acá algunos canales solapadamente defendiendo a países extranjeros y no defendiendo a los Estados Unidos, le es simpático decir hay que levantar los niveles de pobreza, a la gente hay que regalarle una casa, a la gente hay que regalarle un coche, a la gente hay que darle para comer, vivir cuando el trabajador no tiene para pagar la renta nada más. Todo eso es mentira, porque no le dan nada. Entonces no es que no le dan nada, que encima se lo sacan. Claro. Porque no es que dice, bueno, no, le vamos a dar a usted un buen salario, ¿no? Y es lo mismo que hace este Maduro. Le dice, señor, le aumentamos el salario al 100%. ¿Por cuánto? ¿Por una semana? Porque una vez que los precios subieron, gana menos que antes. Todos los días va a ser así. Porque, sí, pero se lo creen. El problema es que se lo creen. Se lo creen. Profesor, usted acaba de traer un punto que es importante y es bueno que explicarlo, porque hay mucho economista tirando flecha sin tener idea de lo que de un punto fundamental. Diversos países latinoamericanos y diversos en el mundo han vivido periodos hiperinflacionarios como el de Venezuela. Venezuela está viviendo y va a vivir aún un periodo hiperinflacionario, quizá uno de los más salvajes de la historia. Y no existe ningún tipo de las recetas que están planteando como solución real para el problema hiperinflacionario de Venezuela, porque no han entendido que el objetivo del gobierno venezolano es destruir a Venezuela. Todo proceso hiperinflacionario que han vivido los países han contado con gobiernos que han tenido que enfrentar ese problema y buscarle soluciones al problema. En el caso venezolano no. La hiperinflación llega a Venezuela como parte del programa de gobierno para la destrucción de Venezuela. Si se entiende ese principio, podrán estos fulanos economistas ir preparando las fórmulas para la recuperación de Venezuela. Eso es importante que se entienda. El régimen venezolano no está en pro de hacer nada positivo, sino en pro de la destrucción de Venezuela. Entonces no se puede pedirle en ningún tipo de forma o darle algún tipo de consejo al gobierno sobre qué hacer con lo que está sucediendo. Todo lo que está sucediendo hoy lo hizo el gobierno adrede, porque lo que le interesa es destruir al país. Eso es tan claro y tan evidente desde el primer día que llegó Hugo Chávez y empezó a plantear el proceso constituyente. Entonces, si nosotros entendemos esas realidades, si nosotros entendemos el carácter criminal del socialismo, entendemos el carácter criminal de este subproducto del socialismo que es el chavismo, podremos darle avance a la realidad, podremos encontrarle las fórmulas a este problema. El proceso económico que Venezuela está viviendo no es un proceso hiperinflacionario común, es un proceso hiperinflacionario conducido para la destrucción de la principal reserva petrolera del planeta.
conducido para la destrucción de un país con las mejores, con los más altos porcentajes de tierra cultivable, producido para que un país que tiene ese mismo porcentaje que estábamos hablando de tierra cultivable, con un porcentaje de costas impresionante, con un país de eterna primavera, con un país que no sufre de tormentas, de nevadas, Huracanes, sí. de huracanes, de absolutamente nada, para que ese país pase hambre. Eso no es por mala gerencia, eso no es porque es un proceso inflacionario, no, está hecho para la destrucción del país. Ahora, hay otro hecho interesante. Yo diría, o todo el mundo lo hace solapadamente, o como Latinoamérica, como los Estados Unidos, mi país que adoro, ha permitido que le tomen el pelo, porque se lo tomaron a rajatabla. Tú me sabes que los servicios de inteligencia, los que planifican, digamos, la defensa de los Estados Unidos, no sabe que los socialistas, los narcotraficantes van tomando los países de alrededor paulatinamente y los presidentes no hacen nada porque América Latina lamentablemente es un fracaso cada vez que hace cada cosa. Ahora, tampoco se le puede estar regalando todo el dinero porque hay que gastar dinero para mantener a algunos para que puedan producir una evolución más positiva o que se modernice. América Latina no está modernizada, tiene instituciones que todavía están en el siglo XIX. Sí. No es que son instituciones, se siguen repitiendo y si tú pones otros políticos, refuerzan esas instituciones que las otras naciones del mundo ya la han superado. Uh-huh. Ahora yo voy a esto, si los países, y en particular voy a repetir Estados Unidos, deja que eso pase, yo creo que los analistas políticos de acá no sirven para nada. Porque esto se veía venir. O sea, ¿cómo tú vas a dejar a tu casa en la otra habitación se metan los delincuentes y se metan los narcotraficantes pensando que a ti no te importa? Pero coño, si están tus hijos en la puerta, tú te estás interrelacionado, la parte comercial, y lo más lindo que la otra habitación tuya es el único país de Latinoamérica que se automantiene. Yo no lo entiendo cómo se permitió. Es culpable los Estados Unidos. Es culpable una estrategia porque no la hay. O son tontos, o son idiotas y creen que, no sé cuál decir, si es un idiota o es una estrategia, o son incapaces de entender las cosas que van a acontecer. Yo no lo entiendo. Bien claro, porque el más tarado se da cuenta de lo que estaban haciendo. Mucho, pero también hay un trabajo previo como, igual que fíjese, aquí hay un gran problema que existe dentro de los distintos movimientos que intentan luchar por la libertad, luchar contra lo que estamos viviendo, ¿no? Y ese proceso ha sido un proceso de infiltración. Ha sido mucho tiempo, se bajaron muchas banderas, se bajó las defensas y se fueron infiltrando distintos aparatos. Ese proceso de infiltración va más allá de ese ejemplo que le estoy poniendo, de los pequeños grupos de resistencia que están buscando fortalecerse y avanzar. Ese proceso también llega a grandes movimientos políticos, y esos procesos también llegan a gobiernos. Entonces encontramos gobiernos que cuentan con personajes en altísimas esferas que son realmente dañinos. Yo voy a poner un ejemplo particular. Por fin
sale de la Secretaría de Estado un enemigo de Venezuela como es Tomás Chano, un hombre que realmente le hizo daño a Venezuela. Pero en su afán de hacer daño a Venezuela, al estar vistiendo de democracia al chavismo, estando consciente de su realidad criminal, en ese afán le hizo gran daño a los Estados Unidos. Porque ese proceso que ha permitido estas 2 décadas de destrucción de Venezuela contó con el aval de Chano. Es decir, que esa habitación al lado a la que se hacía esa referencia contó con un hombre que pasaba informes constantes que decían todo está bien en Venezuela. En Venezuela todo está bajo control, mientras Venezuela se incendiaba. Pero ese hombre era subsecretario de Estado para Asuntos de Latinoamérica, puesto por Obama. Durante 8 años se prestó desde esa alta posición a seguir vistiendo democracia esta desgracia. Los 8 años donde más salvaje fue el proceso chavista, más se consolidó Chávez y el proceso de destrucción, donde Cuba más hizo sobre Venezuela, fue gracias a esa mampara de un hombre que evidentemente estaba ahí para hacerle daño a Venezuela y por consiguiente hacerle daño también a los Estados Unidos. Fíjate qué interesante, ¿no? Tenemos un periodo socialistoide con el presidente Obama. Se va a hablar con Fidel, se hace el simpático, se va a hablar en la televisión, en la radio, allá en Cuba, abre que venga una inmigración a montones de cubanos para aquí. Y yo hago esta pregunta, ¿piensan esa gente que pueden conquistar a los delincuentes? Si piensan más rápido que un presidente que tiene buenos principios, le usan los buenos principios para invadirlo. ¿Cuándo lo van a entender? El comunista y el narcotraficante tienen el dinero para comprar los políticos que quieran. Ningún político en particular se achica, ningún militar se achica. Si aparece $1.000.000, se lo presentan arriba de la mesa. No me vengan con el romanticismo que dicen, bueno, no todos. Claro, no todos, pero una vez que te comieron el país. Ahora, yo hago esta pregunta. ¿Todavía seguimos nosotros pensando que América Latina está haciendo algo en relación a los Estados Unidos? Y nos encontramos que el comunista, el socialista, el que le pide a los... va a poner en su plan en las elecciones en México soltar o perdonar a los narcotraficantes porque son los que lo mantienen en su campaña. Y él tiene el voto del 46 al 50% de los mexicanos. Es el pueblo mexicano el que está provocando eso, porque el que le sigue tiene el 25% en la estadística. Ahora, ¿qué vamos a esperar? Que suban ellos, que suban los narcotraficantes más todavía, que le paguen la campaña a este señor. Y nosotros vamos a esperar las consecuencias a ver si eso no sucede. A mí me parece que somos unos tarados. Yo no creo que tengamos que razonar. Eso ni se puede razonar. Los Estados Unidos tendrían que poner una frontera de hierro, porque va a haber una invasión de mexicanos. Es grave, es realmente grave, porque se ha debilitado todo, se ha permitido que los países latinoamericanos, por una fantasía, porque hay un proceso natural que se piensa con toda lógica en ese cuento que lamentablemente es cuento. Yo sé que va a sonar horrible esto, en ese cuento de la autodeterminación de los pueblos. Claro que existe autodeterminación de los pueblos, pero esa autodeterminación de los pueblos ha sido usada por sus líderes para destruir países, para hacer que los países vayan en un proceso de involución. Y es allí donde está la responsabilidad de los países grandes, de los países que generan ideas, que generan movimientos, que generan economías y que por lo tanto influyen sobre el resto de los países. Es lo mismo, es un proceso donde ellos tienen que formar parte de la educación,
de esa educación de una manera más correcta, al velar para que no se estimule tanto la corrupción. De alguna manera que es necesario que pueda existir un proceso que traiga realmente un marco de colaboración que vaya más allá de las formas y que ataque el fondo de los problemas que están viviendo nuestros países. Ahora, ya te hago una preguntita entre tú y yo. Cuando tú ves una economía latinoamericana, tú puedes pensar, pero la corrupción se hizo ahora. ¿La corrupción es un hecho de la actualidad? No, No, es una forma de vida. Ahora, la corrupción es apañada por los mismos empresarios y los mismos bancos. Y te voy a explicar desde el punto de vista mío. Si yo tengo un capital en los Estados Unidos, el dinero que en Estados Unidos yo deposito en la cuenta bancaria mía me daba el 0,3% anual. Y la inflación como mínimo aquí es el 20-30% y eso es mentira que es el 1,0%. Y ahora te explico por qué. Quiere decir que a mí el dinero norteamericano no me conviene ponerlo en los bancos. Lo pongo porque en vez de tenerlo en mi casa, pero no porque me convenga, porque cuando llega fin de año, el banco ganó porque hubo inflación y a mí me pagan menos que la inflación. Quiere decir, te dan un 2% como que te están dando una gran cosa, pero resulta que tú te vas a América Latina, ese dinero lo pones y en 2 años te tienes que traer lo que ganaste y lo que invertiste y le cobras una inflación o le cobras un interés del 7-8%. ¿Cómo vas a arreglar eso? ¿Cómo lo puedes arreglar si cada vez que cambian un presidente te roban el dinero si vas a invertir en América Latina? Fíjate lo que le pasaron a todos los que invirtieron en Venezuela. durante años invertir en Venezuela era un gran negocio. Durante años siempre fue reactivo y empresas internacionales del primer nivel lo hicieron. A pesar de tener un marco jurídico bastante endeble, era negocio hacer negocios en Venezuela. La fórmula para poder recuperar eso y hacer negocio está ahí, en ese marco jurídico. Si nosotros entendemos que tenemos que construir un proyecto de nación, no un plan de gobierno, que nosotros tenemos que construir una nación, no jugar a lo que siempre se ha jugado, a ese quítate tú para ponerme yo y desbancar constantemente a la nación. Entender que una república es algo que perdura, no una república es algo que dura los 4, 5, 6 años que dure un gobierno. Nosotros, Venezuela, en el caso venezolano en lo particular, hay una cosa que es muy importante resaltar. El día que le pongamos fin a esta batalla revolucionaria, si ese día le ponemos fin a este desastre y le ponemos fin al socialismo, vamos a encontrar dos realidades importantísimas. Uno, en el país en el que está todo, absolutamente todo por hacer, lo poco que estaba, se lo robaron. El socialismo acabó con todo lo poco que existía en Venezuela. Todo. Es realmente increíble, profesor, lo que usted encontraría hoy en lo que alguna vez fue la segunda empresa más poderosa del planeta, que fue PDVSA. Es algo que deprime, es una cosa realmente vergonzosa. El raterismo dentro de las oficinas, es una cosa que raya en la barbarie, es algo realmente absurdo. Bueno, es decir, todo se acabó en Venezuela en ese sentido. Significa que si nosotros le ponemos mañana fin al chavismo y fin al socialismo, lo que tenemos es el mejor territorio, ese diamante en bruto, listo para ser pulido.
listo para crecer. Para poderlo pulir, crecer, traiga la oportunidad del desarrollo y que ese negocio se pueda dar y que esa inversión pueda recibirse aquí y que el inversionista la haga sin miedo y no devolverse con las manos vacías. El primer punto es ese marco jurídico. El marco jurídico que trae la seguridad de un en serio que se imponga. Va a ser difícil manejarlo porque la transitoriedad del primer paso, de ese primer régimen, que en mi opinión ha de ser un régimen de fuerza que venga después de la salida del gobierno, después de la salida de este régimen tiránico, tiene que poder manejar un claro mensaje de confianza, de desarrollo, de oportunidad y de inversión. Entonces, por eso es que es tan importante que el fin del chavismo sea el fin del socialismo, para que ese proceso de transición, para que ese gobierno de fuerza que venga posterior de la tiranía comunista, dé el mensaje claro y la inversión llegue, y que esa transición hacia la democracia dé paso a una democracia que permita la continuidad de un marco jurídico serio para poder desarrollarnos nuevamente como país, pero ahora con la seguridad de convertirnos en un país estable, serio, un país que aprendió la lección de que no se puede ser irresponsable con la política, que no se puede ser irresponsable con el liderazgo. Un país que haya aprendido con todo el dolor de ver a sus hijos dejar a Venezuela físicamente en todos los sentidos, dejar a Venezuela en los cementerios o en el exterior. Un país que hoy está vacío, un país que está sufriendo. Que esto sea una lección para la construcción del país del mañana. Hay que, de alguna manera, hay que hablarle al país que aprenda que esto que está pasando hoy es por su irresponsabilidad y que aprenda que esta lección tiene que quedarnos marcado con hierro en nuestra piel para saber qué es lo que tenemos que hacer con lo correcto mañana. Sí, pero no por solo, por el que está en la actualidad. Yo no sé, no tienen conciencia de ser padre, de ser madre, de ser, de cuidar el futuro de sus hijos. No lo tuvieron. No lo tuvieron, no pensaron. Si hoy es lo mismo, yo me di cuenta aquí en Miami, en los Estados Unidos, la comida le hizo una inflación del 30-40% en los paquetes. Las comidas que tú vas a comprar en cualquier lado acá, antes valía, por ejemplo, $2.90, $3.90, para darte una cosa, una sola cosa. Y hoy vas y aumentaron la de $4, por ejemplo, $3.90, te la pusieron a 5, $5.50. Y si vas a otro lado te cobran $7.50. Me van a decir que esa es una inflación del 1%. Un tornillo que tú compras, acá en Miami, vayan a cualquier ferretería. Te lo dije, bueno, una cajita de tornillos valía $1.50. Hoy en día te valen 2 tornillos, $1.50. ¿Dónde está la inflación? ¿Y por qué no se quejan la gente de Miami? ¿Los pagan? Eso trae la destrucción del país. Porque tú vas en zonas norteamericanas y si tú le aumentas 2 centavos, te hacen un problema. Pero nosotros no nos quejamos, dejamos que nos pisen la cabeza y bueno, hoy te cobro el 100%, mañana te cobro el 50%. Y tú dices, pero no, es una forma de vida de nosotros. Lamentablemente te lo tengo que decir. Es una forma en que no sabemos defender nuestra propia casa, nuestros propios hijos. Ahora, ¿cómo cambias todo eso? Ese es el problema de Jovier. ¿Cómo lo cambias? Ahora tú me decís, pero de palabra. Bueno, yo te diría más. Una persona que fue programada hasta los 15 años, tú no lo cambias ni que le digas después
que lo haga. No los cambias. ¿Tú crees que porque lo mandes, a dónde lo vas a mandar? ¿Quién va? No, tiene que trabajar todo el día, no tiene tiempo ni para aprender, solamente tiene tiempo para, si se casó, darle de comer a sus hijos, no tiene tiempo para otra cosa. Por eso Venezuela es diferente a todos los demás. Por eso es que creo que tenemos nosotros la oportunidad de poder ir hacia adelante, profesor. Porque oportunidad existe, el músculo existe, el tesoro que está bajo nuestra tierra existe. Y esa oportunidad de muchos venezolanos que sí tienen la capacidad de reaccionar, esa capacidad que nos ha ido marcando las partes positivas en el mundo, puede ser ese combustible, esa chispa para el cambio. El asunto es que tenemos que terminar de entender que ese cambio depende exclusivamente de nuestra reacción, de nuestro despertar. Ahora, yo pensaba que ahora que Nicaragua, que es un pueblo mucho sin sistemas económicos, está manejado con un dictador que es dueño de casi todas las tierras y 3 o 4 nada más, y el pueblo reaccionó. Yo esperaba que Venezuela también, buscando cualquier argumento, reaccionara. Lo tiene al lado. Yo no sé, yo estoy esperando que el pueblo se dé cuenta que si Nicaragua se es capaz de levantarse, ¿por qué no se va a levantar el pueblo venezolano? ¿Por qué no va a salir a las calles? No dudo que va a haber una reacción, profesor. Lo que pasa es que ahorita lo tienen entretenido con 2 mentiras grandotas. Uno, un grupo está entretenido en la mentira electoral, parece mentira, pero increíblemente cada día que pasa hay gente buscando refugiarse en la mentira electoral y va creciendo la mentira electoral. Es realmente impresionante que en este país todavía existe gente tan baja, tan ridícula, tan absurda como para someterse a semejante mentira. Pero está lo peor, lo que le decía hace rato, la gente que están metiéndola en el cuento de la fantasía de que existe algún tipo de salida jurídico-legislativa para esta desgracia. Entonces, mientras tengan a la gente con la oportunidad de encontrar algún tipo de refugio en alguna de esas mentiras, la gente va a encontrar ese camino. Llegará de nuevo el momento de la desesperación, llegará el momento donde la gente entienda de que otra vez les mintieron y volverá a la calle. Pero Ahora, ¿quién está negociando? ¿Quién quiere negociar? Mi querido, ¿quién quiere negociar con el gobierno? El Papa quiere negociar con el gobierno. Y todas estas ratas quieren negociar con el gobierno. Esto es una cosa impresionante, profesor. Aquí tenemos ahorita, en mi caso particular, yo tengo una gran queja, una gran protesta hacia lo que acaba de hacer la Conferencia Episcopal Venezolana, otra vez diciéndole al gobierno, chicos, sí, pospon la elección un par de meses, como si eso fuese algún tipo de solución, como si el gobierno... Es lo que te estoy diciendo, eso es lo que te estoy diciendo. Si el pueblo es católico y los que manipulan a las ovejitas católicas le está diciendo que vayan a negociar, que se hagan los buenos con alguien que la está matando, yo no entiendo eso. La verdad, yo no sé qué sentido tienen de calidez humana, de sentido humano, de razonamiento, como mínimo. Y no dicen nada. Quieren negociar con un narcotraficante. Yo no entiendo eso. Mi querido, se terminó el tiempo. Un abrazo grandote, estoy contigo. No sé qué voy a decir, peléate conmigo, enójate conmigo, pero realmente te acompaño y mirarlo de afuera para mí es más fácil que para ti. Para ti la estás sufriendo. Un cariño, un abrazo grande para ti.